Hola, ¿qué tal amigos de Reducto Creativo? Ah, ¿verdad? No, no es cierto. Ahí está, yo me asusté. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reducto Creativo en el que vamos a estar viendo, como ya te diste cuenta en el título, un tutorial sobre sombreado avanzado, por decirlo de alguna manera, en el que te voy a enseñar los distintos tipos de sombra y distintos tipos de luz que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar tu obra de arte, tu dibujo o, bueno, lo que sea que vayas a hacer, ¿no? Bueno, primeramente lo que vamos a usar de modelo es una esfera, pues porque es lo más sencillo de comprender, creo yo. Y yo lo estoy haciendo digital porque creo que es una forma más fácil de explicarte, porque puedo apagar algunas partecitas, algunas capas, algunas otras cosas por ahí. Y si fuera pues dibujado, pues si rayo algo y lo rayo mal, pues ya no voy a poder regresarme, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos de tanta chachara y vamos a lo que es el tutorial. Bueno, como tú sabrás, primeramente va a ser nuestra forma básica, que viene siendo esto. Así es, vamos a empezar con un círculo que va a ser la base de nuestra esfera. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que establecer? Obviamente nuestra fuente de luz, y como puedes ver aquí, el señor sol va a servirnos de fuente de luz. En el extremo superior izquierdo puedes ver el sol, que va a ser la fuente de luminosidad de nuestra escena o para nuestro objeto que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Primeramente, la sombra del objeto que el objeto va a generar sobre sí mismo va a ser contraria, o se va a ubicar en el lugar contrario a donde se encuentra nuestra fuente de luz. Si aquí está nuestra fuente de luz, nuestra sombra va a estar del lado contrario, dándonos como resultado esto. Como puedes ver aquí, nuestra sombra está al lado contrario. Esta sombra es llamada sombra del objeto o sombra propia, que es la sombra que genera el objeto sobre sí mismo. Fíjate aquí que la sombra sigue la forma de nuestro objeto. No vas a hacerla recta, por ejemplo, no vas a hacerla... Ahí, espérame. Mira, por ejemplo... no es eso. Por ejemplo, no vas a hacerla recta como estoy... ¿por qué no me haces caso? Ahí está. Se estaba poniendo roñoso esto. No vas a hacer esto, esto está mal. ¿Por qué? Primeramente, pues porque la sombra está recta, entonces no estás haciendo realmente nada, no estás siguiendo el contorno de nuestra figura, entonces pues está mal, básicamente. Tienes que hacer que la sombra siga el contorno de nuestra figura tridimensional. En esta ocasión pues es una esfera, puede ser después un cubo, un icosaedro, etcétera, 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 ¿no? Bueno, después de esto, ¿qué va a pasar? Sabemos que cuando nuestro objeto se interpone entre dos cosas, como puede ser el suelo y la fuente de luz, va a proyectar una sombra. Y a esto se denomina perdón, sombra proyectada. Es la sombra que proyecta nuestro objeto sobre el suelo o sobre cualquier otra cosa. Espérenme un poquito. Perdón, ya volví, es que me hablaron por teléfono. Era el presidente que quería arreglar unos asuntillos por ahí, pero pues le dije que no había tiempo porque está grabando un video. Pero bueno, vamos a seguir. Tú puedes ver la sombra proyectada en todos lados. Vaya, tú proyectas sombra, tu gato proyecta sombra, la Tierra proyecta una sombra sobre la Luna a la hora de que se lleva a cabo el eclipse lunar. Y pues no hay nada mucho que explicar sobre esto, pues eso es una sombra, la sombra proyectada es la que proyecta el objeto, ¿sí? Y hay otro tipo de sombra, como tú te habrás dado cuenta si eres observador. Cuando la luz llega a un objeto, por ejemplo una pared, rebota e ilumina el lado contrario de nuestro objeto. Es decir, vamos a suponer que en esta escena hay una pared blanca de este lado, pero no se está pudiendo ver, ¿no? Aquí. Entonces, cuando nuestra luz llega aquí, obviamente el objeto impide que esto pase y se genera la sombra proyectada. Pero el resto de espacio que hay aquí, donde nuestro objeto no se interpone, la luz pasa libremente. ¿Qué es el siguiente obstáculo? Pues de este lado está la pared. Entonces, cuando la luz impacta nuestra pared blanca,
se refleja o rebota y golpea de nuevo nuestro objeto del lado contrario, generando esto. Perdón. A esto se le llama sombra de núcleo o corazón de sombra, que es, básicamente el lugar donde la luz no llega al 100%, porque de un lado nuestro objeto impide que llegue y del otro lado pues es simplemente sombra rebotada, luz rebotada, y no tiene la misma intensidad que nuestra fuente de luz principal, generando este pequeño anillo más oscuro que, como te repito, se llama sombra de núcleo o corazón de sombra o núcleo de sombra. En fin, en inglés es core shadow. Tú ya sabrás cómo lo quieres entender, ¿no? Pero pasa lo siguiente. Sabemos que una vez que rebota en la pared, impacta en nuestro objeto, pero debemos darnos cuenta de algo. Esa luz rebota de nuevo y se dispara hacia todas las direcciones del ambiente. Y así ocurre por los siglos de los siglos, ¿no? Sin embargo, aquí el próximo objeto, que no es nuestra pared, porque obviamente la pared no se ve, es el objeto. Entonces la luz viene, impacta en la pared, rebota e impacta en nuestro objeto, y nuestro objeto refleja esa misma luz con una intensidad aún menor, generando lo que nosotros llamamos sombra rebotada, que puedes ver aquí. Luz rebotada o luz de rebote, que puedes ver aquí. Si te fijas aquí en la sombra proyectada, se activa un pequeño puntito blanco que nos indica la luz de rebote. Sin embargo, como tú ya habrás deducido, que yo creo que sí, porque eres muy listo, aquí falta algo. O sea, como si nuestra luz rebota desde en esta pared e impacta en nuestro objeto y después genera esto de aquí, entonces aquí nada más estoy indicando que en la sombra se adelgaza, pero no estoy indicando esa luz aquí. Exacto, estás en lo correcto. Falta indicar la luz de rebote que genera esa pared sobre nuestro objeto, y eso lo vamos a ver de esta manera. Así es como tienes completamente bien definida la sombra de coraza, la iluminación principal, la iluminación global o ambiental, que no solamente proviene de esta pared que está aquí cerca, sino del resto del ambiente, suponiendo que haya otros objetos. Y una vez que hemos llegado hasta este punto, nos falta un tipo de sombra. Pero tú dirás, Silverio, o sea, ¿cómo? Ya son muchos tipos de sombra y no veo que otra sombra pueda aparecer aquí. Pues esta no es precisamente una sombra, digamos que es el efecto que resulta de que la luz rebota por todos lados y llega a las partes superficiales de los objetos. Sin embargo, hay algunas partes como esquinitas. Aquí, por ejemplo, la parte más pegadita al suelo de la esfera, donde la luz no llega al 100%, donde la luz a la luz se le dificulta llegar. A través de todos sus rebotes pues empieza a perder fuerza, y a esa parte llega muy poca luz y nosotros la vemos más oscura, generando lo que nosotros llamamos sombra de oclusión u oclusión ambiental, que es la sombra que genera prácticamente todo el ambiente sobre nuestro objeto. Y eso lo puedes ver pues está presente en todos los objetos que están en contacto, en esta ocasión nuestra esfera y el suelo. Puedes analizarlo, por ejemplo, en tu habitación, en un lugar donde haya paredes, puedes ver en las esquinas. Las esquinas por lo general están un poquito más oscuras. Eso es porque la luz no llega al 100% en esos vértices donde se unen los objetos, y nos queda solamente un pequeño tipo de luz llamado brillo especular. Así es, brillo especular, y es esto. Así es. Esto es principalmente muy notable en superficies lisas. Por ejemplo, si esta fuera una bola de billar, la superficie de esas bolas de billar es muy lisa. Por lo tanto, los rayos de luz que inciden en la superficie salen disparados de manera muy uniforme, o rebotados de manera uniforme hacia puntos específicos sobre la superficie de la esfera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la superficie es muy lisa, es casi un espejo.
Sin embargo, si tenemos una esfera de madera, por decirlo de alguna manera, la superficie es muy rugosa, entonces todos los puntos están, por decirlo así, apuntando en todas direcciones y la luz se hace difusa. No se concentran en un punto específico y se reflejan hacia distintos lados, por lo tanto no podemos ver por este puntito o brillo especular en superficies rugosas. Y bueno, eso es todo por el tutorial de ahora. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para repetir rápidamente. Tenemos lo que es la sombra propia del objeto, que se genera, precisamente por el mismo objeto que está al lado contrario de la fuente de luz. Tenemos la luz proyectada, que es aquella que el objeto proyecta sobre el resto del universo. Tenemos después la sombra del núcleo, o núcleo de sombra, o sombra de corazón, o corazón de sombra, bla 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 bla, que se genera cuando la iluminación que se genera, cuando la luz rebota en una pared, por decirlo de alguna manera, o en otros objetos y se refleja al lado a favor de la sombra propia del objeto, generando este pequeño anillo en el centro o en el 3/4 por ahí. Después viene la sombra de oclusión, que es precisamente esa sombra que se genera cuando la luz no llega por completo o con muy poca fuerza a los rincones más escondidos entre los objetos. Después vemos la iluminación global, que es esa luz proveniente de todo el ambiente y que también se refleja en los objetos. Después está la luz rebotada, que es aquella que nuestro objeto dispara sobre su propia sombra, generando esta pequeña claridad que puedes ver aquí. Y el brillo especular, que es más que nada el reflejo de luz sobre la superficie del objeto, y que es más visible sobre superficies lisas más que rugosas, ¿no? Y bueno, eso es todo por el tutorial de ahora. Espero que te haya servido de mucho, espero que lo pongas en práctica. Ponte a practicar viendo otros objetos, date cuenta de que hay algunas otras cosas que tal vez aquí no se vieron, porque aunque es un tutorial avanzado, pues hay muchos aspectos de la interacción de la luz con los objetos que necesitan otros tutoriales completamente aparte, como es el color, ¿no? Por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero espero que te haya servido de algo. Si no entendiste algo, pues puedes regresar al video y repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque ese es el fin de los videos, ¿no? Que puedas repetirlo, y si te aturas en alguna parte, pues nada más le regresas y le regresas y le regresas. Sin embargo, si aún así no te quedó claro, te invito a que busques en internet o aquí mismo en YouTube otros videos. Ay, perdón, me ando muriendo. Otros videos que te hablen sobre este sistema de sombreado y alumbrado, o como se diga eso, ¿no? Sin más que decir por el momento, te agradezco mucho el que estés suscrito, y si te vas a suscribir apenas, pues no necesitas, ve al botón, está muy cerquita del botón de pausa, así que solamente bajas poquito el mouse y cliqueas para suscribirte, ¿no? No tengo nada más que decir. Pasa al canal a ver el demás contenido. Mi nombre es Silverio y nos vemos en el próximo tutorial, unboxing, speed art, etcétera, etcétera, lo que se me ocurra. Hasta luego.